Y la pregunta 47 dice, se tienen tres latas cilíndricas de las cuales hay dos iguales que están envueltas lateralmente sin las tapas, con un papel etiqueta que la rodea completamente y sin sobreponerse. Si se retiran los papeles que envuelven las dos latas iguales, entonces con ellos se podrán envolver completamente sin sobreponerlos el tercer cilindro, sin las tapas. Si los cilindros iguales tienen volumen V1 y radio R1 y el tercer cilindro tiene volumen V2 y radio R2, entonces la relación entre V1 y V2 es la opción A, V2 es igual a 2V1, la opción B es V2 es igual a 3V1, la opción C sería 5V1 igual a 2V2 y la opción D sería V1 igual a un cuarto de V2. Primero que todo debemos tener en cuenta que estos dos cilindros, los que están acá, son exactamente iguales y ambos tienen radio R1 y altura H. Y que el perímetro de este cilindro debería ser igual a este, porque son dos cilindros exactamente iguales. ¿Qué es el perímetro? El perímetro sería, si usted mira la parte de arriba del cilindro, en realidad es un círculo. Yo voy a dibujar ese círculo de radio R1. Estoy mirando el cilindro desde la parte de arriba y sabemos que todo este círculo tiene un perímetro. Recuerden que el perímetro es la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya ahorita lo vamos a ver, que eso realmente es importante. Entonces, aquí el perímetro de este círculo, vamos a poner la fórmula del perímetro, es 2pi por el radio R1. El perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Recuerden que el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, el perímetro de estos dos cilindros son exactamente iguales. Resulta que eso es importante porque si usted va a cubrir todo este cilindro, el perímetro de este cilindro es la suma de los perímetros de estos dos. ¿Por qué? Porque usted usó estas dos etiquetas, ¿no es cierto? Y cubrió alrededor todo el cilindro. Es decir, que la mitad debería servir para cubrir el cilindro grande y la otra mitad con la otra etiqueta. O sea, de aquí saca usted las dos etiquetas, las saca de los cilindros y las pega en este grande. De tal manera que este, por ejemplo, lo voy a llamar más bien P1 y el perímetro del cilindro 2 sería igual a 2pi por R2. ¿Sí? Entonces sabemos que el perímetro del cilindro 2 es igual a 2 veces el perímetro del cilindro 1. Es 2 veces. Y tiene que ser 2 veces porque el cilindro grande se construye con los dos cilindros más pequeños. Por eso ponemos esto. Entonces vamos a sustituir el perímetro 1 y nos va a quedar que el perímetro 2 es igual a 2 veces el perímetro 1, o sea, 2 veces 2pi R1. Y recordemos que el perímetro 2 es esto de acá, ¿sí? Te lo voy a sustituir acá y voy a poner 2pi R2, que es el perímetro 2, es igual, aquí multiplico 2 por 2, da 4 pi por R1. De acá voy a hacer algo que es importante, es que cuando yo tengo una igualdad, yo puedo cancelar a ambos lados de la igualdad términos que sean iguales y que estén multiplicando. Por ejemplo, puedo cancelar el pi con el pi, se puede cancelar. Y miren lo que me va quedando que 2R2 es igual a 4R1. Y puedo coger este 2 y pasarlo aquí a dividir. Entonces me va a quedar que R2 es igual a 4 dividido 2 R1. Y finalmente voy a obtener que R2 es igual, 4 y 2 da 2 veces R1. Entonces es muy curioso ver que cuando agregamos estos dos etiquetas acá, este radio simplemente se duplica. El radio se duplica. Lo que acabamos de demostrar es simplemente que el radio se duplica. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es calcular
los volúmenes. Entonces vamos para el volumen del cilindro más pequeño, ¿no? Porque aquí nos preguntan por la relación entre los volúmenes. Recuerden que B1 es el volumen del cilindro más pequeño, B2 es el volumen del cilindro más grande. Entonces el volumen del cilindro más pequeño es, recuerden que la fórmula del volumen de un cilindro es el área a la base, que es el área de un círculo, que es pi R1 al cuadrado multiplicado por su altura. Recuerden que la altura h de estos dos cilindros son exactamente iguales, ¿sí? Entonces B1 es igual a pi R1 cuadrado por h. Entonces vamos para el volumen del cilindro más grande, que sería pi por R2 al cuadrado multiplicado por la altura. Esa es la fórmula del volumen del cilindro más grande. Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Pero recuerden que R2 ya habíamos obtenido que R2 es 2 veces R1. Entonces voy a utilizar este resultado y voy a decir que B2 es igual a pi por R2, que es 2 veces R1 elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Entonces elevo al cuadrado el 2 y elevo al cuadrado el R1 y me va a quedar que el volumen 2 es igual a pi, 2 al cuadrado da 4, R1 al cuadrado da R1 cuadrado multiplicado por H, y voy a poner este 4 aquí al principio. Entonces me va a quedar B2 es igual a 4 que multiplica a pi R1 cuadrado por H. Pero miren que pi R1 cuadrado por H es lo que tenemos acá, es B1. O sea, todo esto que tenemos acá es B1. Entonces tengo el siguiente resultado, que B2 es igual a 4 veces B1. Y miren que en todas las respuestas nos despejan B2. Bueno, en estas dos primeras B2 y no me aparece por ningún lado 4B1. Y en estas dos me despejan B1. Entonces, como B2 es 4 veces B1 y no aparece ninguna de estas B2 igual a 4B1, voy a despejar B1. ¿Cómo se despeja? Este 4 que está multiplicando pasa a este lado a dividir. Entonces queda 1 sobre 4. O si quieren, no lo ponen así, pueden ponerlo como B2 sobre 4 es igual a B1. O simplemente intercambiando el orden de estos términos, va a quedar que B1 es igual a B2 sobre 4. Y devolviéndonos acá, podemos ver que la respuesta D.